Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Saludamos especialmente a quienes nos ven fuera del país, por internet, y por supuesto a quienes nos ven en toda Colombia por las diferentes plataformas. Muy buenas noches, Víctor Julio. Muy buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidentes. La semana pasada circuló por las redes sociales un proyecto de reforma laboral que la ministra del Trabajo presentará a consideración del Congreso. Ese es el tema del programa de hoy. Y nuestros invitados, el doctor Jorge Restrepo, abogado, laboralista, catedrático, profesor universitario. Doctor Restrepo, bienvenido a Consultorio Jurídico. Muchas gracias a ustedes por la invitación, al doctor Víctor Julio Díaz Daza y a usted, doctor Humberto Mendieta, por tener bien a hacer esta disertación acerca de la reforma laboral para este país. Doctor Restrepo, en esa propuesta de reforma existe preocupación de los empleadores de la inamovilidad de los trabajadores, ya que hay que vincularlos con un contrato de duración indefinida. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, doctor Víctor Julio Díaz Daza, en cuanto a las relaciones jurídico-laborales que se están planteando en la reforma y su sistema de administración están basados en reformar la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 del 2002. Esto indica que volveríamos a un sistema de administración de relaciones laborales antes de esta reforma que fue en los años 90 y en el año 2002. Eso lleva a que nosotros tengamos contratos a término indefinido, pero no retirando o disolviendo los contratos como tal a término fijo. Esto lo digo en qué razón. Volvemos a las acciones de reintegro para los contratos a término indefinido que se habían dado las acciones de reintegro a través de los fueros constitucionales por la interpretación de la jurisprudencia, y en materia de contratos a término fijo seguirán existiendo, siempre y cuando lo que se respeta es el derecho y la garantía al término fijo que se establece. Doctor Restrepo, ¿qué impacto tendrá la reforma en el empleo? Punto de preocupación para empresarios o para empleadores. Una reforma laboral es una preocupación no solamente para los sujetos de la relación de trabajo, empresarios o empleadores o contratantes, sino también para los contratistas o empleados. Si esto no tiene tacto, si esto no tiene punto de encuentro, equilibrio en el desarrollo de administración de las relaciones de trabajo, hay una desproporcionalidad de garantías solamente para algunos de los sujetos de la relación de trabajo, se tendría que ver afectado toda la consideración de la empleabilidad. Podrían bajar los índices de empleo en Colombia, porque una vez que los empleadores no tengan las garantías suficientes dentro de este marco de regulación de estas relaciones, no podría aumentar el índice de empleo. Esto es con desarrollo de las leyes de ofertas y demandas. Entonces, ¿qué se tiene que manejar en este desarrollo? En esta reforma es anotar que si volvemos a algunos desarrollos que Colombia tuvo a partir del proteccionismo laboral, vamos a ver afectado algunas relaciones de trabajo ya consolidadas y unas vinculaciones laborales que a futuro no podíamos tener otra vez en el país. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que volver a hacer una reforma laboral que sea concertada entre empleadores y trabajadores. El sector empresarial es importante que participe igual que las asociaciones sindicales, pero no que sea una propuesta ideológica demarcada para imponer un ideal de tipología de relaciones laborales para reivindicar unos derechos que pueden reivindicarse de otra manera con otros tipos de acciones y otros enfoques de regulación. Hoy en día el recargo nocturno, que ese es el 35%, se paga a partir de las 9 de la noche. Y el trabajo en domingo se paga con un recargo del 75%. ¿Cuál es la propuesta de la ministra? La reforma al respecto, los recargos quedan con la misma denominación sobre los sobrepesos como tal la jornada laboral.
y indica que al momento de desarrollarse esa jornada laboral en horas nocturnas o en festivos o dominicales, como allí se dice, es el sobrepeso de la jornada. Pero hay que tener una claridad de carácter jurídico conceptual, que es que lo que se reforma del recargo es la hora que se inicia el recargo. Se quiere diseñar dentro de la reforma o trabajar en la reforma que sea de 6 de la mañana a 6 de la tarde, es decir, partimos el día en dos, 12 horas diurnas y 12 horas nocturnas. Los recargos estarían a partir de las 6 de la tarde con los porcentajes establecidos en la norma como se viene dando. Es decir, que por flexibilización laboral se habían hecho unas reformas y unos ajustes para que pudiese fomentarse el empleo en Colombia. Doctor Restrepo, ¿qué pasa con la ampliación de la licencia de paternidad a 12 semanas? Es una novedad de las que trae la reforma. Es una obligación para las administradoras de salud, es decir, las EPS, que en Colombia existen. Pero una vez realizada la reforma al sistema de salud, las EPS se les quita la funcionalidad financiera administradora y solamente quedarían como un prestador de redes. No salen del sistema porque el sistema lo que se va a reformar es un orden de denominación y gestión de la institucionalidad, pasando de 3 tipologías institucionales a 4 tipologías con unas significaciones diferentes en su actual. Entonces, pasaría esta obligación al Fondo Público de Salud que existiría en Colombia, que luego este fondo le correría los dineros o trasladaría los dineros al ADRES, que es la entidad que se mantendría vigente como administradora financiadora dentro del sistema, dado que se quieren crear 4 nuevas más. Vamos a una pausa para comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. Proteja a tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Regresamos a Consultorio Jurídico. Doctor Restrepo, el contrato de aprendizaje inicialmente era considerado como un contrato de trabajo con todas las prerrogativas de un contrato de trabajo, cesantías, primas, vacaciones. ¿Qué se propone en la reforma? Doctor Víctor, luego del análisis que yo he hecho de la reforma, nosotros no estamos haciendo una reforma. Nosotros no estamos colocando en Colombia con este proyecto unos elementos nuevos. Colombia lo que está es volviendo a hacer una regulación que transformó con la ley 50 del 90 y con la ley 789. Es decir, que los contratos de aprendizaje vuelven al mismo sistema prestacional de seguridad social integral y de vinculación como tal al sistema prestacional del empleador, es decir, a las vacaciones, prima, cesantía. Es decir, nosotros no estamos colocando un elemento nuevo en esta tipología de vinculaciones al trabajo en Colombia. Solamente estamos desempolvando las regulaciones que habíamos hecho en Colombia con el proteccionismo. Porque si me lo permiten, yo voy a esbozar 3 corrientes o 3 tendencias que ha tenido historiográficamente este derecho en Colombia. Y es que la primera tendencia es la del proteccionismo laboral, que fue con una reivindicación de derechos que se hace a partir de 1945 con la expedición de la ley sexta del 45, la que ha creado a Cajanal. Y luego con el proceso de flexibilización
que ha comenzado con la ley 50 del 90 hasta llegar a la ley 789 del 2002, que es cuando se parte de hablar de un proceso de flexibilización. Posterior a eso, en el año 2010, con la ley 1429, se ha expedido una regulación de un concepto nuevo que es aplicado en derecho del trabajo, que es la flexiseguridad, que es la prohibición de unos procesos misionales realizados por terceros, pero que se pueden vincular por contrato laboral. Entonces, la flexiseguridad es la tercera tendencia. Con esta reforma de llevarlos a las acciones de reintegro directa, a la estabilidad laboral plena, a la estabilidad laboral dentro de los contratos a término fijo, que es un concepto diferente a que no existen contratos a término fijo, porque estos contratos existieron desde la reforma del 66 a término fijo en Colombia, pero con una estabilidad dentro del marco de la expiración del plazo pactado. Es retrotraer un poco el proteccionismo y traer conjuntamente un concepto de protección social vigente que está relacionado con la recomendación 200 de la OIT en el año 2002, que es un proceso de integralidad y comprensión para el derecho del trabajo y la seguridad social de manera conjunta. ¿Y qué dice la reforma sobre el pago dominical? ¿Volvemos a lo de antes? La tendencia es volver a lo de antes. El pago que se haga al 100% es la tendencia de la reforma, es lo que se está solicitando, pero como en el Congreso debe llevarse una concertación a eso, los porcentajes pueden quedar igual o se pueden bajar o tasar. La idea es volver al proteccionismo laboral, pero el país, como investigador en este campo de ciencias sociales del trabajo humano, mención derecho del trabajo, el país debe preguntarse por los nuevos elementos de la contratación laboral, debe preguntarse por la regulación, y si no se está haciendo un estatuto nuevo, lo que se está haciendo es reformar una reforma realizada. Eso se le llamaría una contrarreforma de la ley 50 del 90, trayendo elementos anteriores a la ley 50. ¿Cuáles son los peligros? Yo como experto en el área, lo que se defiende es la relación de trabajo. Y en la relación de trabajo es una conjugación, empresarios, empleados. Y acá se debe respetar los derechos de las partes dentro de este desarrollo, porque si se extingue la vinculación laboral, pues se extingue la productividad y el ingreso de los trabajadores. Doctor Restrepo, lo relacionado con las plataformas digitales y con las trabajadoras sexuales a través de la webcam no está reglamentado en el actual Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuál es la propuesta de la ministra? Sí, es en la reforma en Colombia en el año 2008, con la ley 1222, lo que se reguló fue el teletrabajo. Luego que se regula el teletrabajo en Colombia, esa norma queda abstracta, general, pero no se determinan las tipologías de teletrabajadores, porque es una respuesta de la cuarta revolución industrial, y es la conjugación de los elementos de las TIC y las TAC dentro de los procesos del trabajo humano. Y allí van a aparecer los trabajos digitales, los nómadas digitales, los trabajos en plataforma, los trabajos a domicilio, los trabajos en casa apoyados con las TIC, el trabajo remoto, y dentro de ellos ejercer diferentes actividades. Que el trabajo sexual como tal no es una tipología de relación de trabajo, lo que es una actividad de trabajo realizada. La regulación que se hace de esta es cuando es mediada es mediada a través de la electrónica, de la digitalización de las telecomunicaciones. Entonces, lo que se quiere en la reforma es que cómo se cancelaría, cómo se determinaría el pago o se describiría en la norma el pago de las obligaciones en materia de seguridad social cuando la relación sea dependiente o independiente. Pero vuelvo a lo mismo. La reforma lo que debe traer claro son unas reglas, que no exista abuso de derecho, que no exista fraude a la ley, ni simulación, colocando reglas cuando una relación es dependiente o cuando una relación es independiente, y cómo serían los mecanismos para auditar dependiendo de los elementos propios del contrato laboral. Mientras que en otros estados del mundo
se está hablando de que el contrato laboral ya no debe tener 3 elementos, sino 4 o 5 elementos y una variación, que si es trabajo autónomo o en nombre propio o trabajo ajeno, que es la conjugación, siempre es el que va a jugar este elemento. En Colombia todavía estamos pensando que las relaciones de trabajo solamente deben de tener estos 3 elementos, pues la subordinada, y no nos damos cuenta si es en cuenta ajena. O sea, la gente tiene un afán de regular el trabajo sexual, pero el trabajo sexual que se puede hacer dependiente o independiente. La chica que contrata con cada uno de sus clientes o el hombre que contrata con cualquiera uno de sus clientes, pues podría ser una relación de trabajo de carácter individual independiente a través de prestaciones de servicios. Pero el que lo hace a través de una casa matriz o de una organización como tal, lo podría hacer de carácter laboral subordinado. Pero nos hemos enfrascado en que la plataforma, la tecnología, que es la cuarta revolución industrial que trae las transformaciones del trabajo, nos hemos encasillado en que solamente hay ruptura de derechos, pero no hemos ido más allá a las tipologías de relaciones de trabajo por estilos de vida, estilos de administración empresarial y estilos de desarrollo organizacional para determinar los climas de comportabilidad. Esta reforma, doctor Restrepo, tiene muchas aristas, entre esas el despido sin justa causa, que crea mucha urticaria entre empleadores. Con respecto al despido sin justa causa, lo que la reforma tiene son unas reglas. ¿Cómo sería el procedimiento administrativo interno de las empresas para hacer este despido? Es decir, todas esas etapas que llega en el derecho sustancial para lograr un despido o consolidar un despido con justa causa. Trae unos trámites, unos procedimientos y el derecho a la acción de reintegro, aún la acción de reintegro más la indemnización por los perjuicios que se comprueban o los daños que se pueden comprobar por haber terminado esta relación subordinada de trabajo sin una justa causa de despido. Esto lo trae taxativamente todo el desarrollo de la norma, que es lo novedoso es traer los dos elementos juntos, el reintegro y la indemnización. Y el procedimiento detallado administrativamente, porque ante esto se le dejaba al reglamento interno de trabajo según el artículo 104, 105 del Código. ¿Y los contratos de prestación de servicios desaparecen? La tendencia que se está hablando cuando se vuelve a la estabilidad laboral plena es que las relaciones de trabajo sean única y exclusivamente subordinadas. Es una tendencia, es una intencionalidad de la regulación para el sector público y el sector privado. Pero para que esto se dé, primero la estructura de las plantas, porque cuando se elaboran plantas de personal, no solamente nos basamos en la norma, sino en la presupuestación que se hace en la creación de los puestos de trabajo que se hace en la empresa privada y en la empresa pública. Si no está presupuestado el cargo del puesto, porque esto indica un sistema prestacional, porque indican unos salarios y un pago de seguridad social. Además de eso, se analiza para esta reforma, que es la intencionalidad, y es que se deben ajustar unas variables que entran dentro de la reforma, y es el caso de analizar los estilos de desarrollo de trabajo. Por ejemplo, las empresas de vigilancia que tienen una prohibición que los portadores de armas, por eso es que las reformas laborales son complejas, los portadores de armas, las empresas de vigilancia que se hacen por cooperativa, no es posible que los particulares, sin una autorización previa de la Superintendencia de Vigilancia en Colombia, puedan ejercer esta funcionalidad. Entonces, quienes prestan servicios de vigilancia que tienen que estar armados, que es una gran población en Colombia, entonces, ¿cuál sería la tendencia? Ellos tienen un contrato laboral directo con estas entidades, pero están intermediados por prestación de servicios. Entonces, ¿qué es la prestación de servicios? Si hay prestación de servicios profesionales o personales, porque hay prestación de servicios profesionales cuando se hace con otra empresa, un tercero, para hacer un proceso de apoyo de la empresa, o si solamente es la prestación de servicio personal que pretende suplir un proceso misional. Pues esta reforma con referente al proceso misional está el artículo 63 ya previo a la ley 1429 del año 2010, que es una prohibición hacerla a través de contratos de prestación de servicios profesionales empresariales.
¿Cómo queda, doctor Restrepo, la negociación colectiva en esta reforma? En esta reforma lo más importante de la negociación colectiva es reconocer, porque se están llenando de elementos del garantismo y de la fundamentalidad de la negociación colectiva como derecho fundamental, que es desarrollo de una libertad, y es el reconocimiento como representatividad de cualquier organización sindical, o de cualquier organización ante entidad pública o privada y ante entidades o autoridades de trabajo, el sindicato. Al darle este reconocimiento como parte o sujeto en la negociación, pues lo que se está es garantizando en el lenguaje y en el actuar una transformación de fundamentalidad de la negociación colectiva para los dos sectores, públicos y privados. ¿Qué pasa, doctor Restrepo, con la jornada de trabajo que hoy en día está en 48 horas semanales? La jornada de trabajo que hoy está en 48 horas, que fue la reforma, pues la tendencia es que la jornada de trabajo, es decir, vuelva a la jornada ordinaria, porque tenemos máxima legal, tenemos ordinaria y tenemos especial. La idea es que se quede en la que no teníamos antes de la ley 50, sino que era la ordinaria de las 40 horas. Vamos a una pausa comercial, pero antes quiero invitarlos a que conozcan este libro, Del dolor y del placer de estar vivos, de la periodista y poetisa Rosa María Herrera Bocio. Rosa María es comunicadora social, como bien anotamos, que es periodista. Tiene otros libros como Ese bendito vicio de tragarnos todo, La rosa y el colibrí, y tiene unos textos publicados en las antologías Urdimbres, Mujeres narran su territorio, del Ministerio de Cultura. Regresamos a consultorio jurídico. ¿Cómo queda, doctor Restrepo, la reforma de la protección a trabajadores con discapacidad o condiciones especiales? La protección es que los empleados con discapacidad, es decir, los empleados con condiciones especiales, no solamente con discapacidad, sino con minusvalía o enfermedades o tipos de discriminaciones o acosos o ser padre cabeza de familia o madre cabeza de familia, tienen una protección especial. Es decir, que lo que se había conquistado a través de fueros constitucionales, lo que se va es hacer a través de la ley. Se va, por decirlo, a establecer no en la jurisprudencia, sino en la ley, este tipo de protecciones de fueros reforzados van a pasar a fueros estables legales. Agradecemos al doctor Jorge Restrepo por esta participación en Consultorio Jurídico, hablando hoy de la reforma laboral, un asunto pues que, si bien despierta muchas inquietudes, también muchas expectativas entre empleados y empleadores. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir estos conocimientos y de permitirme este diálogo con ustedes, que es constructivo para mí. Muchas gracias a los televidentes y espero que esto sirva de ilustración y de confrontación para la reforma, para un planteamiento con unos lineamientos de discernimiento conceptual. Víctor Julio, realmente interesante las anotaciones con mucha claridad del doctor Jorge Restrepo. Le agradecemos al doctor Restrepo a compartir sus conocimientos con nuestros televidentes y a ellos los invitamos a un próximo programa de Consultorio Jurídico.